Buenos días, mi nombre es Román Rodríguez Canedo y voy a presentar la comunicación titulada El concepto de estética subyacente al currículo de educación secundaria obligatoria, el caso de la legislación LOMLOE y currículum LOMLOE en Galicia. Vamos a comenzar con una rápida introducción. Esta es una investigación en curso. La música es una de las artes más influyentes en el mundo contemporáneo en relación a la percepción y el uso de la dimensión estética por los adolescentes y adultos jóvenes. De esta manera, se propone un análisis de la manera en que el currículo de la materia de música en educación secundaria obligatoria trata la estética y de qué manera las concepciones que se derivan de la misma pueden servir para la formación de futuros ciudadanos en un mundo estetizado como lo es el occidental en el mundo contemporáneo. ¿Qué objetivos tiene esta investigación? En primer lugar, describir los contenidos estéticos presentes en el currículo de la materia de música en la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia. En segundo lugar, analizar el establecimiento curricular de formas de recepción, producción musical que deriven de preconceptos o jerarquías estéticas no declaradas. Y en tercer lugar, observar de qué manera se educa al alumnado para el disfrute de la música bajo diferentes estéticas como parte de una ciudadanía multicultural. Marco teórico. En primer lugar, a la hora de analizar el concepto de estética en la educación en Galicia, cabe señalar la influencia que la propia estética tiene en la delimitación de las identidades individuales y colectivas. En este sentido, cabe señalar que Galicia cuenta como nacionalidad histórica con unos rasgos culturales propios, con una lengua, música tradicional y tradición oral claramente diferenciadas. A esto hay que añadir la amplia panoplia de pertenencias que a nivel individual y colectivo determinan la identidad cultural de las personas que forman la sociedad gallega. Metodología. Se lleva a cabo un análisis del decreto que establece el currículo de la materia de música en la educación secundaria obligatoria de Galicia, para a continuación llevar a cabo una reflexión teórica argumentada que permita desentrañar los preconceptos que orientan las concepciones estéticas inherentes al diseño del currículo. Conclusiones. Tras analizar el decreto, se extrae que la estructura principal de la materia parte de la necesidad de conocer, apreciar e interpretar la música y la danza referida a la música y a la tradición culta occidental, y también a la música gallega, principalmente tradicional. Segundo, se hace referencia a la capacidad de entender las funciones sociales de la música y apreciar la música de otras culturas y aquella que es de preferencia del alumnado. Tercero, se incluye el uso tecnológico en las manifestaciones musicales, tanto en la recepción como en la creación e interpretación. La conclusión segunda y tercera tiene importancia porque, aunque la base del decreto se entiende a nivel estético que es la tradición culta occidental, sí deja la puerta abierta para que las manifestaciones estéticas, musicales, que pertenecen a la esfera del gusto del alumnado y a sus identidades individuales y colectivas puedan entrar en la materia. Por último, no se menciona nominativamente la música popular urbana y sus estéticas, sino como un papel complementario frente a una forma de apreciación estética de base en la tradición culta occidental. Además, tenemos que el modo de apreciación y el modo de evaluación de las músicas parte de aquellos modos de apreciación o valoración construidos en la tradición culta occidental, con juicios puramente racionales, escucha pasiva físicamente y separación del momento de evaluación auditiva de la música de la propia danza. Este es el proceso que está siguiendo esta investigación en curso y les agradezco mucho su atención. Un saludo.